programa es de tipo informativo y contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia B que presenciado por niños, niñas y adolescentes requieren la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este es un programa de producción nacional. Estimados amigos y amigas, un placer para nosotros estar esta noche con ustedes. Soy el equipo de Diálogo Jurídico, por acá por Falconía Televisión. En la noche de hoy vamos a tener un invitado sumamente especial, ya que él mismo, además de haber sido uno de mis profesores en la universidad y amigo también, especialista en materia laboral, ¿ok? Conocedor y él es defensor, se lo considera como defensor de los trabajadores acá en el estado Falcón y a nivel nacional. Nos estamos hablando nada más y nada menos que el doctor Gregorio Pérez Vargas, especialista en materia laboral y en materia del derecho administrativo. ¿Okay? Bienvenido, doctor Gregorio, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Inmensamente contento por estar aquí en tu programa para que podamos intercambiar algunas ideas sobre el acontecer desde el punto de vista jurídico y sobre el desarrollo de normas de carácter laboral que guardan relación con el desarrollo de la actividad laboral en protección de los trabajadores y en aplicación de una justicia equilibrada que pueda demostrar que es posible convivir empresarios y trabajadores, entidades de trabajadores y la clase trabajadora. Por eso, esta ley orgánica del trabajo que cumplió recientemente 3 años de haber sido promulgada, es una ley que guarda perfecto equilibrio entre la prestación del servicio como tal y la posibilidad por parte del empleador de poder cumplir a cabalidad con todas las normas que allí están señaladas. Doctor, bueno, para quien no lo conoce, el doctor Gregorio Pérez, él es abogado, él es egresado de la Universidad del Zulia, adicionalmente es magíster en Derecho del Trabajo y Derecho Administrativo, profesor universitario y, bueno, bastante reconocido a nivel nacional y local por esta lucha a favor de los trabajadores y a su vez en búsqueda del equilibrio, como lo mencionaba él mismo al comienzo de este programa. El tema sumamente importante, los derechos de los trabajadores, señores, y qué mejor que el doctor. Doctor, una pregunta, bueno, ya que estamos entrando un poco en lo que es la materia laboral, ¿no? ¿Cómo se ha visto en los últimos días? Sabemos que hay una situación de crisis a nivel nacional, a crisis económica me refiero, y actualmente hubo un aumento del salario mínimo, ¿ok? Es bueno también, doctor, usted explicar cuál es la diferencia entre un aumento general o de sueldos, o en este caso un salario mínimo que fue lo que se aumentó, lo que decretó el presidente de la República el 1 de mayo. Sí, efectivamente, el salario mínimo decretado por el gobierno nacional, se le dice así, coloquialmente hablando, salario mínimo, porque tiene incidencia sobre aquellos trabajadores que devengan en este país un salario mínimo y que ha venido siendo ajustado en la medida de lo posible a los efectos de poder combatir la inflación, a los efectos de poder combatir la especulación y que el trabajador obtenga un salario que más o menos le permita vivir. Este incremento del salario mínimo con el incremento del bono de alimentación de conformidad con la ley de alimentación para los trabajadores es lo que busca un equilibrio. Se ha dicho y se sostiene que el aumento del salario no debe hacerse sobre la base de lo mínimo, sino un aumento lineal. Pero también se tiene que entender que en Venezuela los contratos colectivos que se suscriben, que se discuten y finalmente se suscriben
para mejorar las condiciones generales del trabajador, son los que tratan fundamentalmente el salario en términos generales. Aquí tenemos nosotros que los trabajadores que laboran para la industria de la construcción se les aplica el contrato de la construcción. Los trabajadores de CanTV y de otras instituciones de carácter pública tienen sus respectivos contratos. Los trabajadores de PDVSA tienen su contrato y ese contrato se hace extensible a los trabajadores de las contratistas. Y allí en esos contratos, en cada uno de ellos, se establecen los aumentos lineales. Ahora bien, este aumento del salario mínimo sigue siendo protegido por el legislador mediante lo que se conoce como la inamovilidad especial. Esa inamovilidad que impide que el trabajador pueda ser despedido sin que previamente se haya solicitado y obtenido una autorización por parte del Ministerio del Trabajo, es lo que garantiza hoy en día que el trabajador no tenga esa especie de espada de Damocles y decir, en cualquier momento me despiden. No es posible despedirlo, y menos de manera injustificada, porque el Estado ha creado todas las condiciones de protección a los efectos de que no se cometan injusticia en contra de los trabajadores, porque de no hacerlo así, ¿qué ocurriría? Que cada vez que se produce un ajuste al salario mínimo nacional, cada vez que se produzca un ajuste al bono de alimentación, entonces se corre el riesgo de que se despidan una gran cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en la ley orgánica del trabajo anterior, en la ley orgánica que ya está derogada, se establecía que el patrono podía despedir al trabajador aun cuando el trabajador no estuviese incurso en alguna de las causales de despido que señalaba aquella ley, específicamente en su artículo 102, que lo podía despedir y le pagaba una sanción que establecía en la ley. Es decir, le cancelaba lo que nosotros, coloquialmente hablando, llamamos, le pagaba doble, el pago doble, el doblete, como lo dice. Ahora, hoy en día no es posible adoptar esa conducta. Claro. De manera que a un trabajador le faltaban 3, 4 años para su jubilación y el patrono por alguna razón decidía despedirlo, lo hacía, le pagaba doble y ese trabajador no tenía derecho a ningún mecanismo de defensa. Hoy en día es distinto, porque hoy en día la inamovilidad absoluta impide que un trabajador pueda ser despedido sin que antes el órgano del Ministerio del Trabajo pueda hacer un pronunciamiento en concreto y que queden cubiertos todos los extremos señalados en la ley para que ese procedimiento pueda ser declarado autorizatorio y poder despedir al trabajador. De lo contrario, no es posible hacerlo. Esa es la protección del Estado y es la aplicación real, amplia, de las normas de protección al trabajo. Ok. Vamos, doctor, excelente explicación. Vamos un momento a una pausa comercial. En breves momentos estaremos acá. Recuerden el invitado de hoy, el doctor Gregorio Pérez Vargas. El tema, los derechos de los trabajadores. Estamos en Diálogo Jurídico, nuestro Twitter, @DJurídicoTV. Nos vemos en breves minutos. De espacio publicitario. Un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería, hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. Rivalidad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. UDEFA, la Universidad de Falcón,
con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Fin de espacio publicitario. Ya de vuelta aquí en tu programa Diálogo Jurídico. Recordamos los números de teléfono para que cualquier consulta al invitado de hoy, el doctor Gregorio Pérez Vargas. El número de teléfono es 0424-644-0629, 0424-644-0629. Recuerden que este programa es completamente en vivo el día miércoles, y los demás días son repeticiones, pero igualmente ustedes escriben y con mucho cariño les atenderemos. Ok, doctor, hablamos entonces, el punto era, hablamos de los aumentos generales, hablamos de que era algo, hablamos de los aumentos lineales, hablamos del punto, y hablamos también de lo que era la inamovilidad laboral. Ahora bien, doctor, una pregunta, ¿verdad?, para aclarárselo a los compañeros que nos están viendo. Esa inamovilidad laboral se está cumpliendo como tal, es decir, que el trabajador, el patrono, tiene que aguantarse a un trabajador que no vaya a trabajar, a un trabajador que emita reposos de mentira, le falte el respeto, se lleve mercancías como tal, porque si bien es cierto, hay un procedimiento que es el de la calificación de despido, por otro punto, a veces la inspectoría vemos que no cumple con esa función. Entonces sería bueno, interesante explicar a los amigos qué se haría en ese caso de esos trabajadores mala conducta, como se dice. Claro, nosotros somos, y lo hemos asumido así por muchos años, defensores de los derechos de los trabajadores. Y siempre hemos creído que tiene que haber un equilibrio. No se trata, como se pretende en ocasiones hacer creer, que la inamovilidad laboral es una patente de corso para que el trabajador pueda hacer lo que mejor le parezca. No. Lo que se trata es que la inamovilidad es una protección para evitar el abuso, no para permitir el abuso. De manera que un empleador que tenga un trabajador en estas condiciones, que no le cumpla con el contrato de trabajo o que falte de manera injustificada, que desobedezca las órdenes del patrono de la entidad de trabajo, el empresario, la entidad de trabajo, tiene los mecanismos desde el punto de vista legal para ponerle fin a esa situación. ¿Y qué debe hacer? Debe acudir a la Inspectoría del Trabajo, solicitar una autorización para despedir a ese trabajador y demostrar en la etapa cognoscitiva del procedimiento que efectivamente ese trabajador incumplió con sus obligaciones. Lo que no se puede permitir es que el patrono se haga justicia por su propia mano despidiendo arbitrariamente al trabajador, porque la razón por la cual el patrono quiere salir del trabajador hoy en día tiene que ser demostrada, comprobada mediante un procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo. Si el patrono logra demostrar el incumplimiento de ese trabajador a sus labores, independientemente de la causal en la cual esté en curso de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, queda demostrado esos extremos, es obvio que el inspector o la inspectora del trabajo va a autorizar el despido. Pero la inamovilidad es una protección especial para impedir los abusos. La inamovilidad es algo así como la inmunidad parlamentaria que ampara a los diputados, y como consecuencia de eso, para poder ser llevado a juicio o juzgado, hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Ocurre algo así con relación a los trabajadores, pero a pesar de la inamovilidad, a pesar de esa protección absoluta,
se siguen cometiendo arbitrariedades en contra de los trabajadores. Muchas veces se les despide, se les pone a renunciar, se les hace firmar cartas en blanco. Y esa conducta fue la que se llevó la Asamblea Nacional y finalmente el presidente de la República, que fue quien dictó esta ley. Se recogieron en todo el país estas inquietudes para plasmar en la ley orgánica del trabajo y se rescataron principios fundamentales del derecho del trabajo, tal como la retroactividad en el pago de las prestaciones sociales, tales como la protección de la mujer embarazada. Se aumentó el permiso prenatal, el permiso postnatal. Se creó la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, que extiende esa protección de la mujer embarazada al hombre, al esposo de ella o a la persona con la que haga vida. Se señaló que las prestaciones sociales de los trabajadores se adquirían desde el primer momento en que comenzaba a trabajar. Antes era a partir del tercer mes. ¿Qué traía esto como consecuencia? Que había un grupo pequeño de inescrupulosos que contrataba personal por 3 meses. Cuando llegaban los 3 meses, los despedían, las despedían y no tenían que pagarle nada porque no acumulaban prestaciones de antigüedad, porque con la ley derogada, las prestaciones de antigüedad comenzaban a generarse a partir del tercer mes. Esta nueva ley orgánica del trabajo acabó con esa manera de traficar con el empleo. Transcurrió un año y en el año el patrono reportaba en 4 oportunidades y nunca lograba tener estabilidad con ninguno de ellos. Hoy en día ya eso no es posible porque las prestaciones de antigüedad del trabajador, y esto hay que decirlo, las prestaciones de antigüedad se generan independientemente de la forma como se contrate, a tiempo determinado, para una obra determinada, a tiempo fijo, siempre se generarán las prestaciones sociales del trabajador y hoy en día se generan a partir del primer mes que el trabajador comienza a laborar. Esa es una de las bondades y uno de los avances del rescate de los trabajadores de algunos derechos que estaban perdidos. Entonces nosotros señalamos la inamovilidad laboral, el decreto de inamovilidad laboral tiene que continuar para lograr el equilibrio. Nosotros no es que estamos defendiendo trabajadores a ultranza, nosotros decimos, hay derechos de los trabajadores que hay que defenderlos. Por ejemplo, el patrono está obligado por la ley a inscribir al trabajador en la seguridad social dentro de los 3 primeros días que comienza la relación. Doctor, vamos a una pausa comercial y regresamos dentro de unos pocos minutos. Recuerden, estamos en Diálogo Jurídico, no se muevan de ahí, ya volvemos. De espacio publicitario. Un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería, hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. Rivalidad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias.
Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Fin de espacio publicitario. Muy buenas noches, nuevamente acá en tu programa Diálogo Jurídico, programa completamente en vivo. Recordamos los números de contacto 0424-644-0629. Vamos a proceder a leer un poco los mensajes de texto que nos están escribiendo, doctor. Dice, buenas noches, saludos, doctor Guerrero. Hoy contamos con un invitado de lujo, excelente profesional del derecho y profesor universitario. Le pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre la inamovilidad laboral y la estabilidad laboral consagrada en la Constitución Nacional? Enrique Lugo Lastre, estudiante de Derecho de la Universidad de Falcón, UDEFA. Vamos a leer los otros mensajes rapidito para que vamos a responder cada una de las preguntas, ¿verdad? Harold, saludos a ti y al profesor Gregorio Pérez, felicitaciones por tu programa y abordar un tema de tanto interés social. Pregúntale al invitado, ¿qué puede hacer un trabajador que al firmar el contrato de trabajo lo obligan al mismo tiempo a firmar la renuncia en blanco para cuando ellos deseen despedirlo? Vamos a ver otro acá. Saludos muy especial a mi gran amigo Gregorio Pérez, de parte de Jean Paul Ávila también, el profesor. Gracias. Otra pregunta nos dice acá, soy administradora y mi salario es de 9.000 bolívares. ¿Está obligado el patrono a aumentarme a mí también? Bueno, doctor, ahí tenemos 4 preguntas para este bloque. La diferencia entre la estabilidad y la inamovilidad es que en la estabilidad se podía despedir al trabajador, se puede despedir al trabajador y se le notifica al tribunal el despido y las razones por las cuales se procedió de esa manera. Mientras que la inamovilidad, coloquialmente hablando, abraza la estabilidad, porque en la inamovilidad primero hay que solicitar la autorización para despedir al trabajador y mientras dure este procedimiento no se podrá despedir al trabajador. Esa es la garantía de que no se va a cometer una injusticia al momento de despedir al trabajador, porque para despedirlo en la inamovilidad necesitas la autorización por parte del Ministerio del Trabajo, mientras que en la estabilidad no necesitas ningún tipo de autorización. La otra pregunta en el sentido de que firmó un contrato y en la misma firma del contrato lo colocan a firmar una hoja en blanco, esa hoja en blanco puede ser utilizada para distintas formas. Una, para llenarla como que usted renunció, de manera que al momento que quieran despedirlo, le dicen, no, nosotros no lo despedimos, sino que él renunció, aquí está su carta, aquí está su firma, aquí está su huella. Hoy en día, con la nueva ley orgánica del trabajo, esa carta firmada en blanco tiene que ser ratificada bien ante la autoridad administrativa del trabajo o bien ante un tribunal. Ya no sirve eso del pasado cuando le decían al trabajador, pero si firmaste ya te embromaste, no tienes nada que hacer. No, hoy en día el trabajador tiene que ratificar que efectivamente esa fue su voluntad, porque la validez de los contratos depende del acuerdo de voluntades. Si hay acuerdo de voluntades, eso es posible, pero si no, no tiene que ser ratificada, de manera que el instrumento como tal va a quedar por fuera si el trabajador dice, frente a la autoridad, frente al tribunal, eso me lo hicieron firmar a mí cuando yo ingresé a trabajar. De todas maneras, el ordenamiento laboral en materia de protección del trabajador señala las distintas pruebas para demostrar que un documento fue firmado en una oportunidad distinta a la que se quiere hacer valer. Vale decir la prueba de cotejo, vale decir la prueba grafotécnica, que determinan de manera técnica y científica con precisión en qué oportunidad se llenó ese papel y si ciertamente su vinculación, su llenado, guarda relación con la voluntad del trabajador. Con relación a la señora que es administradora y tiene un salario de 9.000, no está obligado, lamentablemente no está obligado el patrón o la entidad de trabajo a aumentarle con fundamento en el decreto que llevó el salario mínimo ahora en 700, 400 y tanto. ¿Por qué? Porque ese salario
ese aumento se produce sobre la base del salario mínimo y no sobre la base del salario lineal en términos generales. Ahora bien, eso crea una especie de injusticia que ojalá la clase empleadora lo entienda de esa manera, porque independientemente de que esté o no esté en el decreto presidencial, es una cuestión de justicia social, porque nosotros no podemos olvidar que el trabajo es un hecho social y como tal busca la protección no solo del trabajador, sino de la familia y todo su entorno familiar. Eso es lo que justifica, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo. Eso es lo que justifica, por ejemplo, los permisos remunerados para estudios. Eso es lo que le da protección y lo que trae como consecuencia que en la ley se haya incluido una figura que es el Consejo de los Trabajadores, para que el trabajador en su entorno, en su familia, pueda compartir y mejorar las condiciones de vida. Entonces, lo lógico, lo justo, lo humano, es que cuando se produzca un aumento de salario mínimo, los empleadores en este país den una lección de justicia social, aumentando en términos generales los salarios de todos los empleados. Porque de no hacerlo así, va a llegar el momento de que un obrero va a ganar más que un personal calificado. Y no es que estamos hablando de discriminación, estamos hablando de la justicia en cuanto a la implementación y la determinación del salario de acuerdo con la función que ejerzamos dentro de una determinada empresa. Entonces, ese es el equilibrio que se puede guardar. Ahora, ese equilibrio está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo nuestro es novedosa, pero necesitamos difundirla. Necesitamos decirle a los trabajadores, usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Usted no permita que lo atropellen en cuanto a sus derechos, pero cumpla con sus deberes, cumpla con sus obligaciones para que pueda haber armonía desde el punto de vista laboral, armonía desde el punto de vista social y se entienda definitivamente que esta ley orgánica del trabajo que cumple 3 años ahora es el instrumento idóneo para lograr la armonía y la estabilidad entre las entidades de trabajo y los propios trabajadores. Bueno, doctor, de verdad un placer haberlo tenido acá. De lo bueno poco, lamentándolo mucho, el tiempo pasa volando, pero vamos a informar a las personas dentro de muy poco, vamos a nombrarlo por acá por Diálogo Jurídico, vamos a estar haciendo una serie de jornadas, ¿ok? Vamos a dar una serie de talleres en materia laboral y uno de los ponentes va a ser el doctor. Y bueno, próximamente estaremos informando qué días y dónde van a realizarse esos talleres, ¿ok? Eso es un aporte que damos entre Diálogo Jurídico y en este caso el invitado de hoy que me está haciendo la acotación hace rato. Señores, recuerda, esto es Diálogo Jurídico, nos vemos la próxima semana, por favor se me cuidan. Ya saben ya, teléfono, número de contacto 0424-644-0629. Cuídense, hasta la próxima semana.